Bienvenidos al canal, programa número 72, titulado Carl Jung y el mundo oculto. El 11 de febrero de 1944, a los 68 años de edad, Carl Gustav Jung, entonces el más renombrado psicólogo del mundo, se rompió el peroné. 10 días más tarde, en el hospital, sufrió un infarto de miocardio causado por una embolia en la pierna inmovilizada. Tratado con oxígeno y alcanfor, perdió el conocimiento y tuvo lo que parece una experiencia cercana a la muerte y por ende extracorpórea. Se encontró flotando a 1000 millas sobre la tierra. Mares y continentes brillaban a la luz azul y Jung podía distinguir el desierto de Arabia y el Himalaya. Sentía que estaba a punto de abandonar la órbita, pero luego, volviéndose hacia el sur, un enorme monolito negro apareció a la vista. Era una especie de templo, y en la entrada, Jung vio a un hindú sentado en una posición de loto, y dentro de ese templo, innumerables velas parpadeaban. No se sentía bien, le resultó algo fantasmagórico, y lo que quedaba de él era un Jung esencial, el núcleo de sus experiencias. Sabía que en el interior del templo, el misterio de su existencia, de su propósito en la vida, tendría una respuesta. Estaba a punto de cruzar el umbral cuando vio elevándose desde Europa la imagen de un médico o de su médico en la forma arquetípica de Asclepio, dios griego de la medicina. Le dijo a Jung que su partida era prematura y muchos exigían su regreso. Cuando Jung oyó esto, se sintió decepcionado y casi de inmediato la visión terminó. Él experimentó la idea de renunciar a seguir viviendo, que es algo que sucede bastante en las experiencias cercanas a la muerte. Pero lo que más le preocupaba era ver a su médico en su forma arquetípica. Él sabía que esto significaba que el médico había sacrificado su propia vida para salvar la de Jung. El 4 de abril de 1944, Jung se sentó en la cama por primera vez desde el ataque al corazón. El mismo día, el médico se enfermó y murió a los pocos días. Jung estaba convencido de que no había simplemente alucinado, pero que se le había concedido una visión de la realidad. Él había pasado fuera del tiempo y la experiencia ha tenido un efecto palpable en él. Por un lado, la depresión y el pesimismo que se apoderó de él durante la Segunda Guerra Mundial se desvaneció. Si bien había algo más. Durante la mayor parte de su larga carrera, él siempre fue un científico. Él no era un místico u ocultista en sentido estricto, pero después de regresar del borde de la muerte, él dejó el papel de científico en un segundo plano en sus últimos 17 años de vida. Aunque Jung había siempre creído en la realidad del otro mundo, tomando cuidado de no hablar demasiado abiertamente de esta creencia, por obvias razones, ahora, después de sus visiones, parecía menos reticente. Había tenido, al parecer, una especie de experiencia de la conversión, una experiencia mística, y los intereses del famoso psicólogo se dirigieron hacia las cuestiones asociadas como los platillos voladores, la astrología, la parapsicología, la alquimia e incluso las predicciones de una nueva era de Acuario. Aunque cabe recordar que mucho antes fue acusado de misticismo y ocultismo, provocando su ruptura con Sigmund Freud en 1912. La participación de Jung con lo oculto estaba en su propio ADN. Su abuelo materno, el reverendo Samuel Pressburg, aprendió hebreo porque creía que este era el idioma que se hablaba en el cielo. Aceptó la realidad de los espíritus y mantuvo una silla en el estudio para el fantasma de su difunta primera esposa, que a menudo fue a visitarlo. Emily, la madre de Jung, espantaba a los muertos para que no distrajesen al reverendo en sus sermones. Ella desarrolló poderes de medium en su adolescencia, algo que Jung también desarrolló. Tras morir su padre, Jung recibió 2 mensajes de su padre a través del sueño, llegándose a cumplir al menos uno de ellos. Y es aquí cuando empieza a pensar en la vida en el más allá.
Su madre y él experimentaron dos fenómenos paranormales que llevaron a Jung al mundo del espiritismo, donde conoció al psíquico J.B. Rhine y se inició en la literatura de Thorner, Crookes, Karl Dupré, Swedenborg y Justine Kemmer. También debatió en la Universidad de Basilea, donde se dieron conferencias sobre el valor de la investigación especulativa y en los límites de la ciencia exacta, en el que se cuestionaba el paradigma materialista dominante que reinaba entonces, al igual que hoy. Jung llevó a sus compañeros en varios experimentos ocultistas, pero cuando habló con ellos acerca de sus ideas o conferencias sobre la necesidad de tomar todo esto en serio, se encontró con una gran resistencia, por lo que su participación siempre fue secreta en las sesiones de espiritismo, puesto que tenía que mantener su perfil de científico dentro del sistema. Visitó a Freud en Viena en 1909 y le preguntó acerca de su actitud hacia la parapsicología. Freud se mostró escéptico y desestimó el tema como una tontería. Jung no estaba de acuerdo, sin embargo, una fuerte explosión provino de un estante con libros. Ambos saltaron y dijo Jung a Freud: esto es un ejemplo de lo que se denomina fenómeno de exteriorización catalítica. Perífrasis de Jung para decir que era un poltergeist o espíritu ruidoso. Cuando Freud dijo «vos», Jung predijo que otra explosión ocurriría inmediatamente, y así fue. Jung dijo que a partir de ese momento Freud empezó a desconfiar de Jung. Incluso en la carta que Freud envió a Jung se revela que Freud creía que el responsable de ese suceso era Jung, por sus habilidades paranormales, y de hecho las poseía, desde visiones oníricas, pasando por premoniciones, hasta una alta capacidad sensitiva para sentir a los muertos o a aquellos que iban a morir dentro de poco. El libro rojo, obra de Jung, fue la ruptura final con Freud a nivel científico, pero sobre todo porque en ese libro incluye la existencia de inteligencias que compartían su mundo interior. Fue invitado a Londres para dar una conferencia sobre los fundamentos psicológicos de la creencia en los espíritus, a la famosa Sociedad para la Investigación Psíquica. Le dijo a la sociedad que los fantasmas y materializaciones son proyecciones inconscientes. Y dijo: he observado en varias ocasiones los efectos telepáticos de complejos inconscientes, así como una serie de fenómenos parapsíquicos, pero en todo esto no veo prueba alguna de la existencia de los espíritus reales. Hasta que dicha prueba no sea concluyente, debo considerar que todo este territorio como un apéndice de la psicología suficientemente científico. Pero en una carta de 1946 a Fritz Kunkel, psicoterapeuta, Jung admitió: fenómenos metapsíquicos podrían explicarse mejor por la hipótesis de los espíritus que por las cualidades y peculiaridades del inconsciente. Jung era un científico, reflejo de la era de Acuario en la década de 1920. Se sumergió en el estudio de los gnósticos, a quien había encontrado ya en 1912, y en la alquimia. Fue Jung, más que nadie, quien salvó la antigua búsqueda hermética del olvido intelectual. Otra práctica hermética que siguió fue la astrología, que comenzó a estudiar en serio todo el tiempo tras su ruptura con Sigmund Freud. En conversación con Margaret Ostrowski Sachs, amiga de Hermann Hesse, Jung admitió que había mantenido este conocimiento secreto a sí mismo durante años y solo finalmente se hizo público en Ayón. No estaba seguro de que estaba permitido, pero durante su enfermedad recibió confirmación que debería. Aunque el erudito arcano Gerald Massey y el esoterista francés Paul Lecoeur habían hablado antes de una próxima era de Acuario, Jung fue sin duda la más prestigiosa figura de la corriente principal para hacerlo, y es a través de él que la idea se convirtió en un pilar de la contracultura de los años 60 y 70. Esto fue principalmente a través de sus comentarios al respecto en su libro Platillos volantes, un mito moderno, de cosas que se ven en el cielo, escrito en 1958, en el que sostenía que los ovnis eran básicamente mandalas del espacio exterior.
Durante la crisis que había llegado a la imagen de la mandala, del sánscrito círculo mágico, como símbolo de la totalidad psíquica, sugirió que los platillos voladores fueron o son una masa de proyecciones arquetípicas, formadas por la tensión psíquica producida por la Guerra Fría. El mundo occidental, según él, estaba teniendo un ataque de nervios y los ovnis eran una forma de aliviar el estrés. Jung murió en 1961, cuando se producía la reactivación del ocultismo en la década de los 60, un renacimiento del pensamiento mágico que hunde sus raíces en la era de Acuario de los años 20, durante la cual fue una de las claves que permitieron la difusión del ocultismo y de las filosofías orientales hasta la actualidad, eso sin menospreciar la importancia de la teosofía y de otras corrientes en la creación de esa era espiritual. Buenas noches.